Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias a DATEC por esta invitación. Es un orgullo para nosotros como Coibanks y para mí en representación de Coibanks estar acá. Espero que esta charla les guste, que se entienda y que podamos de acá empezar a construir o continuar construyendo ecosistema en Bolivia. Bueno, quiero iniciar con algo muy simple. Hoy ya no alcanza con digitalizar lo que hay. Hoy tenemos que empezar a liderar cómo la banca va a empezar a operar en mercados abiertos. Esto no es una moda tecnológica, es resolver algo que hoy ya está pasando y es un punto de dolor para todos. Hoy tenemos temas de costos, de tiempos, fricciones, falta de confianza, y es acá donde tenemos que empezar a jugar como ecosistema. Hoy vamos a hacer un recorrido de la banca tradicional al Open Finance y cómo la tokenización empieza a acelerar la eficiencia, la inclusión y la competitividad. ¿Dónde estamos hoy? Bolivia tiene una oportunidad evidente en estas nuevas tecnologías, en el mercado, en el Open Finance, en el Open Banking y en temas de tokenización, blockchain y cripto. Bolivia tiene más del 43% de su población no bancarizada. Hay una diferencia abismal entre las cuentas digitales de pago y las cuentas digitales de inversión. Adicional a esto, ustedes cuentan con un regulador que, a pesar de que de alguna forma se demoró en iniciar temas normativos, hoy ha hecho un catch-up dinámico para lograr que esto suceda. En menos de un año hemos tenido diferentes regulaciones que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Pero adicional a esto, en la TAM estamos compartiendo puntos de dolor, temas de inflación, falta de inclusión, interoperabilidad limitada, y es acá donde tenemos que empezar a colaborarnos. Las fintechs, los bancos, los reguladores, tenemos que unirnos para poder lograr darle a los clientes lo que están pidiendo, que son soluciones simples y seguras. Y para esto tenemos que estar a la vanguardia desde todas las áreas de las instituciones. Es acá donde en la TAM el 75% de las fintechs están impulsando la inclusión financiera. Cuando hablamos de la digitalización al Open Finance, ¿a qué nos referimos? Hoy ya tenemos la digitalización de canales, pero ¿qué falta o cuál es el siguiente paso? Abrirlos. Cuando nos juntamos para compartir datos de forma segura, trazable, co-creando entre fintechs, bancos y reguladores, logramos un esquema de soluciones para nuestros clientes donde se pueden sentir seguros. Y no solo esto, ya dejamos de competir en islas para construir redes. ¿Y cómo es el Open Banking, el Open Finance y cómo está funcionando esta revolución en el sistema financiero? Hoy en día buscamos tener estas soluciones para nuestros clientes, lograr crearles valor agregado, que tengan acceso a estas inversiones que son hoy limitadas. Como les comentaba al principio, la situación de Bolivia es interesante porque han hecho un recorrido clave en digitalización de cuentas de pago. Este es el primer paso para poder lograr abrirnos a esquemas de inversión digitalizada. Y es acá donde aparece el Open Finance. ¿Y qué es el Open Finance y cómo lograrlo? Lo primero es que los actores no lo hagan solamente por cumplir una regulación. Lo segundo es lograr realizar una evangelización a los decision makers de cada institución financiera. Y adicional a esto, ¿cómo se genera el Open Finance? Es cuando el usuario nos da un consentimiento para compartir datos, pagos, servicios financieros en apps o canales de terceros. Entonces, ¿cómo cambia la dinámica en la industria financiera? Acá lo que empieza a suceder es que los clientes ya no tienen la relación únicamente con el banco, quien era el dueño 100% de su información, sino que los bancos empiezan a ver cómo pueden tener las relaciones con su cliente desde canales de terceros. Y adicional a esto, vemos la dinámica donde la banca, además, empieza a consumir información, APIs, infraestructura,
datos de terceros que pues de alguna forma empiezan a ser parte de su estrategia y de su generación de ingresos. Acá podemos ver los dos esquemas y cómo esto, digamos, está generando una transición regional. En el primer esquema está el modelo tradicional, donde tiene la relación desde el canal hasta el producto, el banco directamente con el cliente. Y el banco es 100% dueño de la información del cliente. Y al costado derecho podemos ver cómo este nuevo modelo genera una transición y una modificación. Y esta modificación también parte desde las entidades, donde las entidades abren sus APIs, crean plataformas bancarias abiertas y ahí terceros se conectan y generan valor agregado. Esos se genera un ecosistema dinámico. Hay una parte que es la oferta, que es diversificada, y hay otra parte que es la demanda, donde los usuarios van a tener más opciones. Entonces es acá donde la banca dice, las fintechs no son un competidor, las fintechs son un aliado estratégico y empieza a descubrir su nuevo rol, donde es crear productos financieros, distribuirlo por canales de terceros y convertirse en un orquestador ecosistémico. Entonces aquí se redefine el rol de la banca, no se elimina, se redefine. Y es acá donde los bancos, las instituciones financieras empiezan a jugar un rol clave para el desarrollo ecosistémico. Inicialmente, y lo que ha pasado regionalmente y mundialmente, los bancos decidían crear sus infraestructuras, pues digamos como sus equipos de desarrollos de APIs, de casos de uso y demás, internamente. Entonces lo que hacían era invertir dinero en los equipos, en la creación de casos de uso, y eran estructuras de 100, 200 personas que al final hacían inviable los casos de negocio. Entonces es cuando hoy nos damos cuenta que el 90% de las entidades hoy lo que están haciendo es utilizar terceros, aliados que ya saben hacer esto, que nos pueden traer este conocimiento interno y que podemos operar de forma colaborativa. ¿Y cuál es el primer paso para implementar esto en cualquier entidad financiera? Lo primero es poner en orden la casa. ¿Y a qué nos referimos con poner en orden la casa? Hay que alistar la infraestructura interna para poder hacer uso de Open Banking. Y hay 3 factores que consideramos claves para esto. La nube. Tener toda la infraestructura en la nube, la información, va a facilitar esta transición y esta colaboración con terceros. Lo segundo, los datos. Normalmente, en un esquema offliner de las instituciones financieras, los datos simplemente están en el core, ni siquiera los monetizamos. Estos datos hay que categorizarlos, ordenarlos, y esto nos ayuda a tener una infraestructura lista también para esquemas de inteligencia artificial, donde podemos crear casos de uso que al final están monetizando la data. Y por último, un alistamiento de APIs, tanto internas como externas. ¿Para qué? Para que en el momento que lo vayamos a implementar, nuestra estructura esté lista. Acá podemos ver unas estadísticas donde se ve evidenciado que realizar estos esquemas de colaboración con proveedores tecnológicos, con fintechs, generan una reducción de tiempo de salida al mercado de diferentes productos de un 70%, un ahorro en costos totales, desarrollo y mantenimiento de un 40%, un éxito en cumplimiento regulatorio, porque normalmente estas entidades externas, fintechs, que vienen a hacer implementaciones, traen con ellos una experiencia, un recorrido que han hecho en diferentes países y seguramente en países que ya tienen regulaciones avanzadas y que pueden lograr de alguna u otra forma replicarlo en lo que se está haciendo en implementación en un país como Bolivia, por ejemplo. Mayor velocidad de innovación, escalabilidad internacional. Son cifras que hoy nos demuestran que el esquema es de colaboración e interoperabilidad. Existen diferentes modelos de infraestructura, como los charlábamos unas diapositivas atrás. Lo primero es el modelo inicial de Open Finance, donde las entidades, ellas mismas pueden desarrollar sus APIs, pero adicional a esto, también lo pueden hacer con un tercero. Pero existe también otro esquema, que es un hub central, que es lo que sucedió en Emiratos Árabes, donde las instituciones, la banca, creaban APIs estandarizadas para todos los bancos. Pero adicional de consumir esas APIs que ya estaban estandarizadas para casos de uso,
podían también construir sus propias APIs. Y de ahí se generaban modelos híbridos. ¿Y por qué esos modelos híbridos hacían sentido? Porque generaban una reducción de costos y una innovación acelerada. Acá podemos ver que las principales instituciones financieras en LATAM ya están invirtiendo en desarrollar este tipo de soluciones. Hoy, más que una tendencia, el Open Finance y el Open Banking es una revolución de la industria financiera. Es buscar los esquemas que hagan sentido para operar regionalmente, que sean interoperables entre sí. Y es así como hoy el 60% de las 30 entidades más grandes de la TAM hoy ya desarrollan APIs abiertas para esto. Y el 50% ya las consumen y lo ven como un modelo de ingresos estratégicos para su negocio. Acá es donde se hace evidente que las entidades financieras, además de hacerlo por cumplir una regulación, se están dando cuenta que esto les genera caso de negocio. Al menos 80 países ya han implementado regulaciones o lo están, digamos, estructurando desde los reguladores. Acá podemos ver cómo un país como Brasil ya tiene temas de legislación de Open Banking con casos de usos aplicados, tan así que ya lo están haciendo en temas de seguros. Chile, Colombia y México ya tienen una ley que tienen un deadline las instituciones para poderla implementar y se están creando leyes secundarias para los casos de uso. Mientras que Argentina, Uruguay, Perú, los reguladores ya están iniciando a hacer políticas de Open Finance y Open Banking para su implementación. Tenemos dos esquemas mundiales que son diferentes pero han funcionado. Uno de ellos es el de Inglaterra. Entonces, Inglaterra lo que hizo fue crear unas APIs estandarizadas para que todo el ecosistema hiciera casos de uso, pero primero creó las APIs. Y por otro lado está el esquema que desde mi punto de vista es más revolucionario, que es el de Arabia Saudita, donde lo que hicieron fue el modelo al revés. El ecosistema primero se sentó de forma colaborativa, crearon casos de uso que hicieran sentido y a partir de esos casos de uso crearon las APIs. Entonces acá tuvieron una reducción de costos y esto empezó a hacer más sentido y por ende había mayor innovación en diferentes frentes. Las instituciones financieras ya ven estas tecnologías como una oportunidad de aumentar sus ingresos. Existen 3 verticales para generar ingresos. El primero es el tema de API Core. En el tema de API Core se puede cobrar un fee por el uso de las APIs, que digamos que no es lo tradicional ni es lo que más dinero genera en estos esquemas, pero digamos que se puede hacer. Lo segundo es un modelo de adquisición de clientes, que para mí es el que más sentido hace. Cuando hacemos un modelo de adquisición de clientes con Open Finance y Open Banking sobre todo, lo que logramos es generar mayor tracción a nuestros productos y por ende mayor base de datos. Acá un ejemplo, como lo hizo el Banco Industrial de Argentina, un banco mediano que hizo una implementación de su primer caso de Open Banking sin necesidad de tener regulación, simplemente por temas estratégicos, y lo que hizo es utilizar Mercado Pago y Mercado Libre para poder ofrecer sus seguros. Y en el corto plazo obtuvo un aumento de 5 millones de usuarios. Entonces acá es donde hace sentido la adquisición de clientes. Y por último está el Revenue Share, que es el que se genera con alianzas en gana-gana. Yo ofrezco tus productos, tú ofreces los míos, crecemos la base y generamos un Revenue Share. Acá es donde hace sentido un habilitador que es la tokenización, que no es un fin en sí mismo, pero es lo que logra digitalizar activos en unidades para que sean transferibles, programables, transparentes y genere la interoperabilidad. Y para iniciar el mundo de Web3, voy a hacer mención a la historia de lo que ha pasado en el esquema del Internet. En los 90, el Internet era simplemente de consumo de información. Luego en los 2000 ya no era solo consumo, sino intercambio de información. Redes sociales, no solo lo consumo, sino que lo intercambio. Y en el 2012 llega el Internet del valor con Bitcoin, es decir, Web3.
¿Y qué es Web3? La Web3 se define en dos verticales. La primera es la blockchain, que es una base de datos distribuida, que registra transacciones, que es segura, descentralizada, sincronizada. Y la segunda es cripto, que es el incentivo económico para que esta red distribuida funcione. Entonces es acá cuando hace sentido tener una red que ya tiene un incentivo económico, donde puedo registrar información de forma segura, y esto empieza a evolucionar. Cuando evoluciona, aparecen los smart contracts, que son estos contratos inteligentes que nos permiten representar activos digitales en estas redes. ¿Y qué es tokenizar un activo? Tokenizar un activo no es el token de seguridad bancaria que nos imaginamos. Es la representación digital de un activo del mundo real, que sí o sí pues, tiene que existir, sea tangible o intangible, que hereda las características de la cripto. Es decir, es programable, divisible, transferible, y llegan estas tecnologías Web3 a la banca. ¿Y cómo funciona la tokenización y qué es? Para el regulador lo más importante es que sea un activo que exista en el mundo real, lo que se está representando digitalmente, que herede las características, que sea un subyacente que puedo transar, que le está generando un valor agregado al usuario final. ¿Cómo funciona la tokenización? El proceso de tokenización tiene que cumplir, digamos, tres aristas. La primera es que exista el activo. Puede ser un bono, un commodity, un negocio fiduciario, un subsidio, un punto de lealtad. Lo segundo es que exista la facultad jurídica para ofrecerlo. No es como que yo llego y digo voy a tokenizar esto y lo vendo a cualquiera. No. Tiene que existir una facultad jurídica, es decir, lo tiene que ofrecer ese vínculo jurídico que puede ser una casa de bolsa, un banco, la bolsa de valores. Y el tercero es que cumpla la ley de oferta. El regulador no va a permitir ofrecer de forma masiva un token que no respeta las características del mundo real y los procesos para poder proteger al usuario final. Entonces es acá donde se deben cumplir estas tres aristas. Hay casos de uso y normativos que regionalmente pues, ya funcionan. El primero es el de El Salvador, luego viene Argentina, ahora Bolivia. Y lo que hacen es que permiten que estas regulaciones sean flexibles, pero que se cumplan, generándole siempre valor al usuario final. ¿Qué tipos de activos podemos tokenizar? Se pueden tokenizar bonos, se pueden tokenizar fondos de inversión, se pueden tokenizar negocios fiduciarios, fideicomisos, commodities, real estate. ¿Y por qué tokenizarlos y cuál es su beneficio? Emitirlos 100% digitales, pero además lo que nos permite es crear esa liquidez que necesitan algunos productos de inversión. Para no ir más lejos, las facturas, el real estate, y son productos de inversión donde el ciudadano a pie hoy no tiene esa inclusión financiera o esa democratización de servicios financieros que se necesitan. ¿Por qué? Porque tienen tickets muy altos de inversión y al tokenizarlos permiten que todo el mundo tenga acceso a productos de inversión que sean seguros, confiables y que generen una trazabilidad y eficiencia operativa. Y además que sean interoperables dependiendo de la estrategia de negocio que se tenga. Y la accesibilidad y el fraccionamiento. No solamente son productos de inversión locales, sino que además nos habilitan la inversión extranjera. En el marco regulatorio de Bolivia, como les mencionaba al principio, Bolivia es un caso interesante porque a pesar de que inició tarde en términos regionales, ha tenido un catch-up muy rápido en términos de regulación. El regulador está participando de forma dinámica y por la situación económica y por esta limitación con el tema de dólares, pues hace sentido que esto se dé de forma rápida, pero también segura y estandarizada. Entonces es acá donde crean un marco regulatorio para los proveedores de activos, de servicios de activos virtuales, para el tema de las fintechs, y aparece también temas de normativa de UIF, donde lo que hacen es regular estas operaciones que están pasando con externos.
Entonces, no solamente están permitiendo que lleguemos jugadores como nosotros, que somos externos, que no somos locales, sino que quieren tener el control de esto. ¿Para qué? Para proteger a los usuarios finales y a las mismas entidades que son reguladas. Entonces, lo que hace el regulador también es ver qué está pasando regionalmente, lo que pasó en El Salvador, cómo fue la normativa, cómo nos fue en Argentina. Y esto lo que hace es generar un estándar regional, que es la idea, que sea colaborativo e interoperable dentro de la región. Y así podamos crecer en productos de inversión y en temas transaccionales estandarizados. ¿Qué casos de uso tenemos mundialmente? Hay casos de uso de tokenización de real estate, de commodities, cualquier producto de instituciones financieras. Hace sentido, por ejemplo, en fondos de inversión colectiva, que nunca se había pensado cómo podría dinamizarse un cash out creando una tarjeta prepaga que permita habilitar porcentajes de lo que se tiene invertido para poder hacer cash out dinámicos y no necesariamente esperar el cumplimiento de las inversiones o tener un T+1, sino que sea instantáneo sobre plata que es mía y que además está rentando. En casos de éxitos regionales o mundiales, les voy a nombrar 3. AgroToken, que es argentino, tokenización de commodities o de granos de soya, de maíz. Y lo que hacen es que al tokenizarlo, los mismos productores pueden tener acceso más fácil a créditos, a pagar sus materias primas, y eso lo que hace es crecer el mismo ecosistema porque se reinvierten los recursos. Lofty AI, que es un caso de tokenización de real estate, de activos inmobiliarios en Miami, que funciona muy bien, lo que hace es tokenizar las participaciones de los inmuebles que se ofrecen y esto genera mayor dinamismo, mayor liquidez, mayor inclusión. Y la Bolsa de Valores de El Salvador. Acá quiero contarles un poco de lo que hace Coibanks. Nosotros somos una fintech que llevamos 10 años en el mercado. La incepción de Coibanks es argentina, pero nos hemos expandido regionalmente. Nosotros lo que hacemos es prestarle solución de diferentes tecnologías Web3 a la banca, generando casos de tokenización de activos y casos de soluciones cripto. Y acá les quiero traer un caso de éxito que tuvimos con la Bolsa de Valores de El Salvador. Logramos la primera emisión tokenizada en bolsa y esto es muy importante para el ecosistema y lo que va a empezar a pasar regionalmente. Adicional a esto, hemos hecho casos de éxito, les pongo un ejemplo en temas de subsidios. Antes, los subsidios eran distribuidos, digamos, de forma tradicional y con la tokenización se logra hacer una distribución de consumo dirigido. Entonces, además de volverlo 100% digital y de poderle dar al usuario la opción de que este subsidio sea tokenizado y lo pueda utilizar como un cash out mediante una tarjeta prepaga, además estamos creando un consumo dirigido donde la plata vuelve al ecosistema y se reinvierte. Al tokenizar se puede delimitar por merchants, por tipo de industria. Entonces digamos que empieza a hacer sentido cómo la tokenización genera valor agregado en las diferentes industrias. El impacto para la banca, nuevos modelos de negocio, mayores eficiencias, diferenciación competitiva y en temas cripto y lo que le está pasando hoy a Bolivia en limitación de uso de dólares, hace sentido empezar a crear billeteras digitales del uso de stablecoins, cripto y generar esquemas donde los usuarios finales puedan hacer pagos internacionalmente sin necesidad de tener las limitantes que hoy tienen en Bolivia del uso de los dólares. Nosotros en Coibanks lo que estamos haciendo es generar la infraestructura necesaria para que el sistema financiero pueda ser transformado en Web3. Muchas gracias.